fórmula por ahí. A ver si se graba y se comparte con los que no puedan. En el Si nombre está del grabando, Padre, padre, perdón, padre, si está grabando. ¿Sí está grabando? Sí, aquí dice, alguien ha empezado a grabar. Bueno, ese alguien soy yo. Perfecto, muchas gracias. Disculpe la interrupción. No, tranquilo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a orar. Vamos a pedirle mucho a Dios. Nosotros somos el grupo esta pequeña comunidad de teología de la fe. Y vamos aprendiendo a leer muchas cosas de diferente manera, ¿sí? Así que en esta mañana, con toda nuestra fe, con todo nuestro afecto, elevamos una oración por Ingrid y por su mamá, que les tocó el turno de padecer el virus. Como dicen por ahí, hoy por ti, mañana por mí. Todos estamos expuestos a que nos dé eso, todos. Debemos cuidarnos, pero miren, llega de la manera más indecible, ¿sí? Padre, por el Padre Anor. También por el Padre Anor, que también tiene el virus, pero el Padre Anor no tiene nada. No, es totalmente asintomático. Gloria a Dios. Ayer, pues, que todos los días que he estado hablando con él no tiene nada, no siente nada, pero su resultado le salió positivo, así que también oramos por él, oramos por la mamá de Ingrid. Por Ana Mercedes. ¿Por quién? Ana Mercedes. ¿Cuál es Ana Mercedes? Esa es mi nuera. Bueno. A todos ellos los ponemos en las manos de Dios y oramos por ellos. Y le pedimos al Señor que les regale la salud, que les regale la salud. Yo los invito a todos en un momento de silencio que oremos por ellos, ¿sí? Que oremos por ellos de todo corazón. Oremos por ellos en un momento de silencio. Ven Espíritu Santo, envía tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquece. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía,
sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, toma el espíritu indómino y guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tu siervo. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Amén. Y al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, la semana pasada estábamos hablando, a ver, ¿quién se acuerda de qué tema estábamos hablando? Hablamos del arte, padre, en la iglesia. El arte. Cómo el arte marcaba sobre la fe, sobre todo lo que estamos trabajando del credo. Me recuerdo el Cristo, la obra tan hermosa del Cristo con la peste, con las erosiones en la piel que usted nos comentó. Bien. Padre, y usted nos preguntaba si Sonia. una persona que no fuera cristiana, católica, podía, ¿cómo interpretaba una obra? ¿Qué sentía cuando veía una obra de esta naturaleza? Sí. Padre, y yo le hago una pregunta ahora en este momento, iniciando la clase. ¿Eso es lo que puede llamarse inculturación? ¿Cómo el arte está haciendo evangelización a través de las pinturas? ¿Puede decirse eso? Silvia, es, digámoslo así, es una herramienta para hacer más fácil la transmisión del Evangelio. Ah, correcto. ¿Sí? Perfecto. Digámoslo así, es como un canal para que el Evangelio llegue con ejemplos, como con cosas visuales y auditivas. ¿Sí? Sí, claro. Porque el arte o es visual o también es auditivo. Yo no sé, Franklin, ahí también quién más nos puede decir, pero es auditivo por la música, es visual por las obras de arte, por el teatro, por las imágenes. Pero digamos que es un canal. Pero es que aprendí hace un ratico que se inculturizaba el Evangelio. Fíjese que hay muchas canciones católicas con ritmos autóctonos de cada región. Así Y es es. una manera de llegar a ellos. Y ese es el arte propio de una cultura. Exactamente. ¿Sí? Yo casi no he escuchado, pues, de pronto como bueno, que hagan referencia, sí, pero no propiamente. Yo no he escuchado una misa en vallenato toda, ¿sí me entienden? Yo no he escuchado un Señor ten piedad en vallenato, no he escuchado un aleluya en vallenato, no he escuchado un canto de comunión en vallenato, yo no, pero he escuchado, por ejemplo, Diomedes Díaz que le dedique un pedacito a la Virgen del Carmen, que haga cierta referencia, pero no he escuchado propiamente, digámoslo así, como una música en puro vallenato. ¿Ustedes la han escuchado? No, en vallenato no, padre. Pero, por ejemplo, ¿qué le quiero decir? Si de pronto, sí he escuchado algunas canciones en ritmo de currulao, de esa música chocuana, africana también.
y se oye muy bien y se entra a la comunidad evangelizando con eso, se entra mucho a la comunidad. Yo sí he logrado escuchar, por eso me llama la atención el tema de ahora que estamos haciendo sobre el arte y la evangelización. Padre, Padre, pero no Sí. olvidemos que los evangélicos, ellos tienen grupos, inclusive de vallenatos, y con composiciones, grabaciones de música vallenata alusivas a Jesucristo, alusivas a Dios. Y otro ejemplo que hay también es, por ejemplo, el Joe Arroyo tiene canciones también en donde le da gracias a Dios. Hay una canción que se llama Ay Papá, que es muy famosa. Sí. Padre, en la Argentina tenemos la misa toda con música argentina. Claro. Y hay un disco. Patricia Poveda levantó la mano. Padre, buenos días a todos. No, yo quería compartirles, yo no sé si se va a escuchar esto que voy a compartir. Independientemente de lo que estás haciendo. ¿Sí se escucha algo? No me quedes mal. Un poco bajito, muy bajito. Ay, yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Aleluya, aleluya. Sí. Se escucha, Ahí Patricia. tiene el aleluya, Padre. Bueno, eso está bien, pero yo, por ejemplo, si uno va a México, gracias a Dios tuve la oportunidad un día, y como le cantan los mexicanos a la Virgen de Guadalupe, la misa entera. ¿Sí me hago entender? Con esos mariachis, con eso. Entonces se incultura el evangelio a través del arte, o sea, se pasa el evangelio a una cultura a través del arte, así como lo hacemos pues en la iglesia, según nuestras expresiones, según las palabras. Qué bueno tener unas herramientas como el arte en sus distintas manifestaciones para poder pasar el evangelio a muchas personas. ¿Quién tiene la mano levantada? Yo, padre. Adelante, Franklin, vas a hablar. Sí, padre, gracias. Me estoy acordando de San Juan Bosco. Alguna vez dijo que cuando oro, me comunico a través de una escalera al cielo. O sea, cito eso porque, padre, cuando un hacedor de arte impregna, por así decirlo, su sentido sensible ante cualquiera disciplina de las artes, en este caso el pictórico, el que nos ha mostrado durante estas dos últimas clases, o estas tres últimas clases, el plasma allí lo que siente es oración permanente. Es decir, cuando un artista plasma su obra de arte, le aseguro, padre, o sea, bueno, es mi percepción, no está pensando en que esa obra va a ser como multiplicada en la comercialización. Es decir, ese es el momento sublime de él y la historia va tejiendo de tal forma a que la obra llegue a su máxima expresión. Es por eso que hoy en día la estamos viendo nosotros que estamos en este taller, en las clases de teología, pues estamos observándolas con una óptica que es la que a nosotros nos compete en estos momentos, que es poder mirar las opciones de teología. Lo que quiero decir, padre, ya para abreviar, es que la percepción que maneja un espectador hacia una obra de arte puede ser, por así decirlo, en diferentes ópticas. Muy bien, Franklin, muchísimas gracias.
Bueno, entonces, yo quisiera pedirles un favor, que recuerden que nosotros somos una integralidad, nosotros somos seres humanos, y una formación debe ir a la integralidad del ser humano, ¿sí? Debe tener argumentos de razón, pero debe ser razonable, ¿sí? Una cosa es la razón y otra cosa lo razonable, porque a veces lo de razón no es tan razonable, ¿sí? Debe apuntar también a lo emotivo, por supuesto, también. Toda la formación debe apuntar a esas características del ser humano, ¿sí? Por eso para nosotros en la bolivariana es muy importante, por ejemplo, el deporte. Es muy importante. Es muy importante las manifestaciones culturales, porque todo eso hace parte del ser humano. Entonces, educamos desde la integralidad. Yo quisiera que de pronto la formación que nosotros estamos recibiendo acá no se quede simplemente en lo emocional, pero es muy importante, ¿sí? Que no se quede solo en lo emocional, aunque es muy importante, porque nosotros somos seres de emociones. El arte toca profundamente nuestras emociones, ¿sí? Las toca. Pero no nos podemos quedar simplemente en lo emocional, ¿sí? Sí. Yo con esto digo que en lo que hemos venido hablando, esto hay que llevarlo también a otras facultades de la vida de cada uno de nosotros. Y esto debe pasar a la realidad, a la realidad. Estamos recibiendo juntos, porque ustedes también me enseñan muchísimo a mí. Estamos recibiendo una formación que le apunta no solo a nuestro ser espiritual, sino también a nuestro ser corporal, a nuestro ser en relación, a la parte comunicacional de cada uno de nosotros. Porque recuerden que nosotros somos la obra de Dios, y dice, ustedes son hechos a imagen y semejanza de Dios. La escultura de Dios es cada uno de nosotros. Eso pues lo sabemos nosotros por la Sagrada Escritura, por allá en el libro del Génesis y en muchos libros de la Sagrada Escritura. Sí, no nos quedemos, por ejemplo, ¿cómo les pareció la clase? Que pregunte uno. Muy bella, muy bella. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Sí? ¿Qué quiere decir bella? ¿Sí? Me hizo llorar, qué bueno, pues expresó, se le tocó una emoción, pero no se puede quedar simplemente en la emoción, aunque somos seres emocionales, ¿verdad? Somos seres emocionales. Entonces esto va a la integralidad. Recuerden que parte de las bendiciones de Dios, digamos, yo lo miro así, es que ustedes están siendo bendecidos y yo también por este compartir, porque la verdad, poca gente tiene esta oportunidad. Y en la iglesia debiésemos hacer que este tipo de formación la tuviera toda la comunidad cristiana, toda, sí. Entonces, yo los invito a que aquí tampoco se trata de memorizar. Ay, no, ¿para qué va a memorizar eso? Cópielo, téngalo ahí,
Cuando lo quiera recordar, ahí lo tiene en unas noticas, ¿sí? O lo tiene en una grabación. Pero ni siquiera es para eso, es para que le toque a uno la vida, para que le transforme a uno la vida, para que le haga sentir y vivir de una manera distinta, de una manera diferente. Yo quería como ratificar, porque esto yo se los vengo diciendo desde hace mucho rato. Siempre se los he dicho, esto no es para recibir un certificado y mostrarlo por ahí porque tiene el sello de la bolivariana. No, eso es lo de menos, eso es lo menos importante. Eso es lo menos importante. Lo más importante es lo que aprendes, cómo lo llevas a tu vida, cómo transforma con eso tu corazón, cómo fortaleces tu fe, cómo te relacionas con los otros, cómo aprendes de los otros, cómo sabes y aprendes de otra manera a ir en profundidad a la vida. Todo eso. Y eso no se evalúa. O mejor dicho, no se evalúa la vida ahí. Es la vida la que nos evalúa. Yo quería decirles eso antes de continuar, ¿sí? Antes de continuar. La semana pasada hablamos, están viendo la imagen ahí en sus computadores. Sí, padre. Bueno. Sí, padre. En el año 1912, este autor, Marc Chagall, nos muestra esta imagen, saca esta imagen. Y como les había dicho la semana pasada, este cuadro habla expresa o muestra a un cuerpo con una cara de niño. Mire, el autor pinta este crucifijo en un cuerpo con una cara de niño. Y con eso nos expresa algo. Les decía la semana pasada, expresa el dolor, expresa el sufrimiento de los inocentes. Expresa el sufrimiento inocente de este mundo. Y también se vuelve, por supuesto, se vuelve un signo de esperanza, ¿sí? Recuerden que nosotros los cristianos católicos, cuando mostramos el Cristo crucificado, sabemos que Cristo pues no se quedó muerto, Cristo no se quedó en la cruz, Sabemos que tuvo que pasar por ahí, pero le esperaba después la resurrección. Entonces se vuelve motivo de esperanza, Este cuadro desapareció. En lo que nos dice pues el Papa, dice que este cuadro desapareció y que el mismo autor en el año 1937 pinta este otro cuadro, de un cuadro de una ternura, de un cuadro que mira la muerte de los inocentes, que mira la muerte inocente del mundo, se pasa a este otro cuadro 25 años después. Y mire lo que dice el autor, el título que le da a este cuadro, Marc Chagall, es el título de la revolución, ¿sí?
el título de la revolución. Ahí, al lado izquierdo nuestro, se ve una muchedumbre enardecida que mueve, que bate banderas rojas, que manipula armas. Pero al otro lado también se ve como imágenes de paz y alegría, el sol, el amor, la música. Y el significado es la obra de la revolución será un mundo transformado, redimido, sanado. En el centro, a modo de unión entre ambas partes, se ve como un hombre haciendo un pino. Salta a la vista que piensa, imagínense, en todo ese tema de las primeras guerras y las segundas guerras mundiales. Recuerden a Lenin, que simboliza la revolución, y lo que se espera de verdad a partir de una revolución es como que saliera algo nuevo, como que saliera algo nuevo. Son maneras de cómo el arte, sin decir palabras, cuenta una realidad, y cuenta la realidad de una comunidad, ¿sí? Cuéntala, ¿qué se espera a partir cuando uno no está contento, cuando uno ve que el sistema instaurado no da, perjudica, daña, que es lo mismo que nosotros podemos ver en nuestra realidad hoy? Es lo mismo que podemos ver hoy. Sí, hay un sistema que favorece a unos, y la prueba está en que vámonos al sur de Montería, no vamos muy lejos, vámonos al sur y veamos la miseria. Y aquí en el país, por ejemplo, todos los días hay leyes nuevas, todos los días leyes. ¡Qué mana de leyes! ¡Qué montón de leyes! Pero la miseria cada vez es mayor, ¿sí? Hablamos mucho del sistema económico, ¿sí? Pero el sistema económico montado para unos, pero la gran mayoría de personas en la inopia, en el hambre, ¿sí? Son esos sistemas capitalistas que nos hemos venido, todas esas ideologías que hemos venido trayendo a lo largo de los siglos. Nacen unas, se mueren otras, aparecen otras, pero que a lo largo terminan en la destrucción de una buena parte de la humanidad. Son peores que una pandemia, son peores, ¿cierto? Peores. ¿Cuánta revolución, digámoslo así, llevamos nosotros en nuestro país por más de 50 años, y últimamente otra vez se vuelve a recrudecer la violencia, ¿sí? Otra vez los líderes sociales, otra vez un montón de muertos que no se sabe, en estos días que han revolcado otra vez el tema de los falsos positivos. En fin, no son 4, son 6.000, otros dicen que 10.000. Imaginen, 10.000 personas muertas, eso es muchísima gente, y solo en nuestro país. Y así sucesivamente por
por todo el mundo, ¿sí? Entonces este autor muestra a través de este cuadro como la revolución, pero esa revolución que hace como el ser humano, aunque ponga ahí la imagen de Cristo, en este momento lo quiere poner como para unir una realidad como con la otra, y para hablar de una realidad y para hablar de otra y para hacer una confrontación entre las dos realidades, y habla de la revolución. Ahí quiere hablar de la revolución. Yo diría, uno puede decir también a partir de, como uno mirando el cuadro, eso sí ya no lo dice el autor, también Cristo era un revolucionario. Este Cristo se salió de los sistemas que había, ¿sí? Se salió, ¿sí? Ejemplos claros son, recuerden cuando Jesús estaba en el templo orando, y coge un cordel, coge un zurriago, o yo no sé aquí cómo le dicen a un palo con una cuerda, y empieza a volcar las mesas, empieza a echar los animales de ahí. ¿Por qué? Eso era como en la explanada del templo, no era dentro. Digámoslo, era afuera, en lo que hoy nosotros llamamos el atrio, pero era un atrio grandísimo, y eso se había vuelto un negocio. La religión se volvió un negocio, el templo se volvió un negocio. ¿Por qué? Porque miren que es lo mismo que pasa hoy, exactamente igual, es lo mismo. ¿Qué pasa? Entonces, en el lugar por excelencia privilegiado en el mundo judío era el templo de Jerusalén. ¿A qué se iba al templo? A orar. ¿A qué más se iba al templo? A ofrecer sacrificios. El que era muy rico ofrecía los animales más grandes, más costosos. El que era más pobre, como María y José, ofrecían un par de tórtolas o pichones, dice así, porque eso era lo que tenían para ofrecer, ¿sí? Pero esos animales los vendían afuera del templo. ¿Ustedes se imaginan cómo sería eso? Afuera. Y había que comprar los animales que estaban ahí. Esos eran los que había que comprar. Y aunque el imperio tenía una moneda, para comprar en el templo solo se podía comprar con el dinero que se manejaba en torno al templo, ni siquiera con el dinero del imperio. Y digamos que el dinero del imperio tenía como, para esa compra en el templo, valía menos que el dinero del templo. Entonces eso hacía que los del templo tuviesen mucho dinero del dinero civil, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Y eso se volvió un comercio, Y se creía entonces que entre más grande fuera el sacrificio, entonces Dios se quedaba más encartado conmigo, ¿sí? Entre más grande fuera el sacrificio, como que Dios quedaba más endeudado con el que ofrecía el sacrificio, ¿sí? Entonces Jesús, al ver, por eso Jesús dice, han vuelto la casa de mi padre una cueva de bandidos, ¿sí? De bandidos porque
porque en la casa del Padre no se negocia, en la casa del Padre se tiene una experiencia con el Padre y no se hace a partir del dinero, se hace un encuentro personal con el Padre, ¿sí? Y allí el Padre te da libertad y no tienes que pagar nada. Bueno, eso porque históricamente se hizo así. Podemos hablar de pronto del sacrificio de Abraham cuando iba a matar a su hijo Isaac, que uno tendría que hablar muy bien en esa cultura de Abraham lo que significaba ofrecer el primogénito, de verdad, pero que al final Dios no permitió el sacrificio. Pero mire que no solo se ofrecían en las a las distintas divinidades, mejor en los diferentes cultos, no solo se ofrecían animales, también se ofrecían en sacrificio personas, sobre todo niños, se ofrecían en sacrificio a Dios. ¿A cuál Dios? Yo no sé, pero se le ofrecían también en sacrificio, ¿sí? A las distintas divinidades. Entonces, como mirando este cuadro, uno puede decir, y mirando ese evangelio que yo les digo, Jesús también era un revolucionario, ¿sí? Pero un revolucionario, pero no con armas, sino un revolucionario a la manera de Dios, a la manera de Dios. ¿Y cómo así que un revolucionario a la manera de Dios? Entonces uno se tiene que ir a la Sagrada Escritura, ¿sí? Y mientras una corriente, o sea, una corriente de judíos esperaban que el mismo Dios se hiciera presente en la humanidad, y eso lo llamaban el día de Yahvé, ¿sí? Ellos esperaban que Dios viniese en persona a tomar venganza de todo lo que le habían hecho a ellos como pueblo y que les habían hecho a lo largo de la historia cosas terribles. Entonces Dios venía a vengarse de todos aquellos que les habían hecho daño a lo largo de toda la historia. Entonces esperaban, por eso esperaban el Mesías, sí, pero esperaban un Mesías político, militar y con un poderío económico, porque con eso era que aplastaba a los demás, a los que les habían hecho tanto daño. Pero cuando uno lee el libro del profeta Isaías, sobre todo esos capítulos por allá del 50 para arriba, donde se habla del siervo sufriente, el querer de Dios era otro en la persona de Jesús, era otro, ¿sí? Era otro. Entonces, ese cuadro del profeta Isaías que habla de Jesús como cordero llevado al matadero, que no abría la boca, como oveja ante el esquilador, ¿sí? Que lo vituperaban, lo ofendían, no respondía, no decía nada, ¿sí? Eso que fue escrito por el profeta Isaías se cumple en la persona de Jesús. Y en Jesús se da la revolución de Dios. En Jesús. Sí. Jesús nos muestra que Dios es un revolucionario, pero es un revolucionario porque Él dice que nos montamos unos esquemas, nos montamos unas ideologías que lo que están haciendo es dañar la humanidad, ¿sí? Lo que hacen es hacernos esclavos, lo que hacen es destruirnos los unos a los otros,
Entonces, uno puede sacar, digámoslo así, uno puede sacar de esta obra pues muchas cosas. Mire la posibilidad que da el arte, pero si hay que ir a lo genuino, y lo genuino es lo que el autor nos quiere decir. Eso es lo genuino, lo que el autor nos quiere decir. Entonces mire cómo avanza en su arte Marc Chagall. Primero nos pone un Cristo con la imagen de un niño hablando como de la muerte de los inocentes, de la inocencia del mundo, de la esperanza, ¿sí? Aquí el autor nos muestra un cuadro titulado La Revolución, que ya acabamos de hablar pues de ello, ¿sí? Y luego viene esta otra obra de Marc Chagall. Y entonces en esta otra imagen se nos dice dice el Papa Benedicto que Marc Chagall destruyó esta obra, pero pintó esta otra, ¿sí? Pintó esta otra. A la derecha la imagen de la salvación futuro, solo que ahora más pura e inequívoca que antes. A la izquierda el mundo en revuelo, ahora marcado por más sufrimiento que por la lucha, y el crucificado suspendido sobre él. El lugar del símbolo de la revolución y su seductora esperanza lo ocupa la descomunal imagen del crucificado. Miren que ya no es tan pequeño. La imagen toda la imagen más grandota es la del crucificado. El rabino que representa el Antiguo Testamento, representa al Israel, que antes parecía sentado al lado de Lenin como dándole su aprobación, ahora se encuentra a los pies del crucificado, ¿sí? Ahí está, y habla de la esperanza de Israel, de la esperanza del mundo. Ya la esperanza de Israel y del mundo ya no es Lenin, ¿sí? El revolucionario, no, ya es el Cristo crucificado, el Cristo crucificado. Este autor, en último término, dice que la salvación del mundo no llega por medio de la transformación de este mundo, no. Tampoco por medio de una política absolutizada y divinizada. Nos dice este autor que es necesario trabajar por la transformación del mundo sin descanso, pero hacerlo de forma sobria, hacerlo de forma realista, hacerlo de manera paciente, hacerlo de manera humana, ¿sí? Pero sobre todo, esa imagen de Cristo ahí, que es una imagen grande, ¿sí? Hay sobre todo, por ejemplo, una pregunta del hombre que trasciende todo lo que la política y la economía son capaces de operar. Y eso lo trasciende a través del Cristo crucificado, a través de aquel ser humano en el que nuestro sufrimiento entra en contacto con el corazón de Dios, con el amor eterno de Dios. El hombre tiene sed de ese amor y sin él no es, a pesar de todas las mejoras y posibles necesarias, más que un experimento absurdo, así lo llama. El consuelo entonces procede de aquel que carga con nuestras... el Papa Benedicto dice que con nuestras ronchas,
aquel que carga con todas nuestras ronchas, nos resulta necesario también hoy, quizás más, hoy más que nunca. Él es en verdad el único consuelo que no nos entretiene con promesas vanas. El único, el único. Mientras en la obra anterior el autor nos mostraba que era necesaria una revolución, y que es verdad, pero también en la reflexión que yo les hice, que Dios es un revolucionario y me lo muestra a través de su Hijo Jesús. Pero no es un revolucionario que con la revolución busca dañar al ser humano, sino que desde esa revolución de Dios se entiende que se busca en la construcción del ser humano, Por eso el autor ya en esta obra, nos pone al centro y de una manera más grande y más espectacular la imagen de Cristo. La transformación del mundo no se da por guerras. La transformación del mundo no se da por la politiquería. La transformación del mundo no se da por las ideologías. No se da. Sí, no se da. La transformación del mundo se da por un ser humano, digámoslo así, tocado por lo humano. Y recuerden que lo humano es en lo humano donde yace lo divino, es en lo humano, o sea, lo profundamente humano es lo más divino que puede haber. Es lo más divino que puede haber, ¿sí? A veces cometemos, decimos como estas expresiones, no, es que yo soy pecador, y bueno, como soy pecador es porque soy humano, ¿sí? Es que soy un humano, es por eso, pero resulta que en lo que es verdaderamente humano, allí radica la presencia de Dios. Ahí está Dios, ¿sí? Digámoslo así, desde Él nos entendemos, desde Él sabemos quiénes somos, desde Cristo el humano entendemos nosotros la grandeza de lo que nosotros somos, las capacidades tan grandes que tenemos, desde la grandeza de lo humano, ¿sí? Desde lo humano, ¿sí? Lo humano no es una maldición, ¿sí? Lo humano no es una perversión. Lo verdaderamente humano está, digámoslo así, tocado por Dios, pero nosotros lo pervertimos. ¿Tienen algún aporte? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Fascinante tema. ¿Alguna pregunta a mis queridos amigos? Por eso yo les dije ahora, conversemos, porque esto hay que traerlo a la vida de nosotros. Padre, ¿Quién levantó la mano? Silvia, ¿quién más? Ivonne. No sé por qué no. ¿Puedo hablar ya, padre? Sí, adelante. Luego Ivonne también. Bueno, yo soy muy seguidora del Papa Francisco. Casi todos los días estoy en la Eucaristía o en el Ángelus, y a mí me tiene bastante admirada cómo el Papa Francisco
hace énfasis diariamente sobre la humanidad doliente y la opción preferencial por los pobres, como dice él, y como hemos aprendido nosotros. Y yo me preguntaba en estos días, ¿qué eco tiene el Papa Francisco con sus mensajes tan humanos y humanizantes en nuestras sociedades, en nuestros gobiernos, en nosotros mismos? Porque no nos podemos escapar nosotros, que también propiciamos en muchas ocasiones el dolor al otro. ¿Qué eco tiene la iglesia hoy si Jesucristo también hizo opción preferencial por los pobres y en aquel momento se daba tanta ignominia sobre la gente? Y hoy se está dando lo mismo, o sea, cómo ha cambiado el mundo. Yo no quiero hacer participación sin que lo entiendan ustedes. Si el padre o alguno de mis compañeros puede explicarme, porque yo no he logrado entender que a lo largo de tantos años de la humanidad, el mundo siga siendo tan desequilibrado, para unos demasiado laxo, demasiado pomposo, y para otros tan demasiado estrecho y empobrecido. Eso quería decirle, padre. Gracias, Silvia. Saide, buenos días. Muy buenos días a todos. Gracias por llevarnos a este camino de revisar nuestra fe a través de estas obras tan hermosas que dicen tanto, dicen del pintor, dicen de su fe, dicen también del Espíritu Santo, todo lo que pueda obrar en nosotros. Y estas transformaciones, por ejemplo, de este autor, de quien nos ha mostrado varios cuadros, como hemos visto la transformación en él también, transformación quizás por sus experiencias personales en la fe, en las experiencias humanas de sus relaciones. Bueno, es que todo ser humano es cambiante, es dinámico, no es estático. Como éramos hace 10 años, no es como somos ahora, y eso es un beneficio, es una oportunidad. Así es como nosotros deberíamos ir descubriendo en cada uno nuestra fe, nuestro caminar, nuestra transformación. Cada día de vida deberíamos maravillarnos no porque estamos aquí, sino que al estar aquí tenemos la oportunidad de esa transformación, de esos cambios, del vivir en medio de las injusticias, porque hay muchas injusticias, como decía ahora Silvia, ¿por qué tan pocas oportunidades para unos y por qué tantas oportunidades para otros? Hay un desequilibrio. Aquí, mientras sigamos viviendo aquí, digo yo, es mi manera de pensar, siempre vamos a encontrar desequilibrios, injusticias, nos vamos a decepcionar, otros se van a decepcionar de nosotros. Eso siempre va a pasar porque no vamos a estar aquí permanentemente. Es un aprender a ir con el cincel, si hablamos de los escultores, con los pinceles, si hablamos de los pintores, o con los artistas musicales a través de los instrumentos o de su voz, o bueno, cada uno lo representa de distintas maneras y es hábil de distintas maneras. A través de ese arte que, por ejemplo, yo soy de las personas que digo, cuando dieron esa clase, yo como que nunca fui, porque no soy buena en arte para nada de lo que se ve. Pero ahorita, oyendo todo esto y metiéndome en todo este recorrido que usted decía, yo decía, pero es que
la obra de arte soy yo. Lo que pasa es que es a mí mismo a quien me toca ir dando esos cincelazos o pincelazos o esas notas musicales, es a mí mismo, porque ya Dios me dio todo lo que yo necesitaba para sacar esa obra de arte que es el ser humano, que somos nosotros sus criaturas, porque somos obra de Él. Y además de que somos sus criaturas, somos sus hijos. Entonces, ¿cómo yo descubro ese artista que soy para poder entregar al mundo esta obra de arte donde otros reflexionen, como lo estamos haciendo ahora a través de estos cuadros? ¿Cómo poder deleitar a otros? Y me refiero desde el punto de vista espiritual y humano. O sea, que de mi rostro se refleje esa caridad, que de mi rostro salga la justicia, aunque sigamos buscando la perfección, porque esto es una tarea del día a día. Si duramos 100 años, pues 100 años buscando la perfección. Hay otros que duran 5 años y la encontraron. Hay otros que duran 50. Bueno, esto no va en número de años, ni va en la técnica que cada uno, es personal. Es ese caminar con Jesús para yo reflejarme en Él y ver lo que me falta, lo que cuando uno observa una obra de arte, el que lo está haciendo, pues dice, aquí me falta. Ayer alguien me regaló una flor en una tela que esa misma persona hizo y me decía, es que me faltaba, después de verlo, vi que me faltaban 2 hojas y ahora sí quedé contento con esto, con esta pintura. Y eso es, o sea, nosotros mismos al reflejarnos en ese rostro de Jesús, en esa vida de Jesús, soy yo mismo quien voy diciendo, aquí me falta una hoja, aquí me falta un punto, aquí me falta un color. Eso era lo que quería aportar. Muchísimas gracias por esta perspectiva, porque todo esto hace a la humanidad, todo esto es la realidad de cada uno de nosotros. Y quisiera resaltar por último lo que usted decía. En la humanidad es que llegó la divinidad. No nos excusemos más, es que como somos humanos, sí somos frágiles, claro que sí, pero ya tenemos esa divinidad, ya el Espíritu Santo está en nosotros, no hay excusas. Gracias, Chachi. Vamos a escuchar a Jorge. Padre, pues yo quería decirle que a mí me parece interesante todo esto que se está diciendo, por ejemplo, esto que dijo Silvia, me parece muy importante porque yo creo que aquí lo que tenemos es que llegar a la sensibilidad, porque Silvia lo que acaba de manifestar con sus palabras es que, bueno, ¿cómo es posible que existan tantos problemas? Eso es una expresión, Silvia, de humanidad, una expresión de sensibilidad ante una serie de problemas que se nos presentan y que muchas veces pareciera que estuviéramos acostumbrados a ellos y es como que sí, eso está allí y como que así debería ser. Yo creo que esa sensibilidad lo que nos tiene que llevar a nosotros es a actuar, a pensar de que existen formas diferentes de hacer las cosas. Y por eso entonces casi todas las áreas del conocimiento tratan de llegar a buscar un equilibrio para, digamos, disminuir esas desigualdades que tenemos. Por ejemplo, entonces los economistas siempre viven en sus teorías económicas, todas han variado a lo largo de la historia, ¿sí? Pero Silvia, casi siempre tenemos algunas economistas y algunas personas tienen obsesión por terminar
la pobreza, cómo puede hacerse, tal. Pero casi siempre se fracasa porque lo que se hace es mitigar la pobreza, pero no se hace nada para que cambiar las condiciones y la gente pueda generar riqueza. O sea, entonces se mantiene a la gente en la pobreza. Pero eso es todo un problema económico que tiene que ir evolucionando, y en unos países evoluciona más rápido que en otros. Nosotros, desafortunadamente, en nuestro país todavía no nos hemos podido poner de acuerdo. Y creo que esta sensibilidad nos puede ayudar a ponernos de acuerdo. Por eso y no solamente en los temas de pobreza, también tenemos problemas de violencia. Y entonces se matan a un dirigente, matan a una persona que se está quejando y lo que está diciendo, hombre, pero no podemos vivir así. Pero hay otros que consideran que sí. Y no tenemos, y pareciera que como que si eso estuviera allí en el panorama, en el bosque, y estamos acostumbrados a verlo siempre. Pero eso no es normal. En el mundo, en el resto del mundo, eso no es normal. Y nosotros vivimos en un país que es completamente disfuncional, en donde matan gente, en donde tenemos un racismo vedado y seguimos en las mismas. Pues yo, en cambio, creo que todo esto que hemos visto nosotros aquí, lo que hace es que nos sensibiliza, y nosotros tenemos que ser sensibles ante ese tipo de situaciones. Y en la medida de las posibilidades, no solamente no aceptar lo que está mal, sino aportar para poder solucionarlo, porque muchas veces hay mucha gente con intereses, y bueno, cada uno tiene sus intereses, y eso está bien. El problema es que tenemos que llegar a tener entre todos un interés común, y el interés común debería ser el que ese tipo de situaciones no se presenten. Esta sensibilidad que nos da el poder tener acceso a este tipo de informaciones, a este tipo de análisis, fíjese que hemos llegado desde el análisis de una obra de arte, pero que nos hace sensibles y que nos muestra es que nuestra creencia, nuestro Dios, Jesucristo, es un revolucionario que es sensible y que humanamente, desde la humanidad, podríamos decir que podemos ser grandes nosotros. Nosotros podemos hacer grande la humanidad. Nosotros podemos ser grandes a partir de conocer la humanidad de Cristo. Porque Cristo lo que nos enseñó fue a decir, ¿sabes una cosa? Aquí todos somos iguales. Aquí no hay diferencia entre uno y otro. Y aquí no tiene por qué haber unos que sean mejores que otros. No debería ser así. Pero desafortunadamente el mundo es de otra manera, y entonces hay otros dioses. La gente piensa en el dinero, la gente piensa en surgir montándose sobre otras personas, no importando que lo que haga afecte a otros, porque nosotros tenemos que tener esa sensibilidad también. Hombre, todo lo que hacemos, y lo que hacemos no es necesariamente digamos que vayamos a hacer un acto malo contra otros, no. Inclusive cuando vamos a parquear un carro, a veces nos parqueamos y nos parqueamos mal, y nos importa cómo nos parqueamos. Pues deberíamos tener la sensibilidad para pensar, hombre, si me parqueo aquí, voy a bloquear al otro que sale aquí, y ese es un ejemplo simple. Pero lo que tenemos que ser es sensibles, mucho más sensibles, y creo que Jesucristo es el ejemplo. Eso era lo que yo quería decir, padre. Gracias, Jorge. Gracias, Jorge. Franklin. Sí, aquí estoy, padre. Chagall, en este caso el maestro de las obras, es la muestra, es como la muestra sublime de esa misma revolución en la cual estamos charlando de Jesús. Es decir, sin duda alguna, Jesús fue el pionero de la generación de cambio. A mí me llama mucho la atención la escena donde, la que usted cita, padre, cuando él llega y con un fuete, que le llamamos acá el fuete, empieza a desbaratar todo lo que encuentra a su alrededor.
Sí, muy de acuerdo con la sensibilidad, en el despertar sensibilidad, pero también es muy cierto que en esta escena bíblica, ¿verdad? Jesús también rompe esquemas allí y no se aguanta, y también es cierto que se mete a la praxis y dice no aguanto más, y por así llamarlo en algo popular, revienta y empieza a desbaratar. Es como también para tenerlo en cuenta. Cito en esta cita al maestro Chagal porque, bueno, ha vivido la historia, esta serie de escenas, con la misma, citando la de Jesús. También estoy recordando ahora al Manco de Lepanto, al maestro Miguel de Cervantes con su obra cumbre, Don Quijote, cuando también cita y dice, cambiar al mundo no es cuestión de utopía, Sancho, también es de necesidad. Entonces, miremos de toda esta serie de opciones que nos están invitando a que sigamos en la creación permanente de la generación de cambio a través, por supuesto, de todo lo que está plasmando la historia, la Biblia, padre y amigos. La Biblia misma poema, es un poema en todas sus manifestaciones, como obviar al cantar, el cantar de cantares, Eclesiastés, en fin. Entonces, si ya tenemos todo eso allí plasmado, qué importante es que nosotros tomemos la vocería y también podamos hacer lo que en ese momento hizo Jesús. Sí, somos sensibles, pero también tenemos que llevar momentos a la praxis. Es lo que quería hablar, padre. Gracias. Y creo que Ivonne ahora rato iba a pedir la palabra, o me equivoco, Ivonne. Bueno, no la escucho. Quiero ahora... Padre, ¿Aló? padre. Sí, es que yo tenía apagado el micrófono. Ah, Ya lo abrí. Digo que este es un tema candente que yo casi no me atrevo a opinar de lo importante que es este tema. Injusticias las hemos visto desde la creación, o sea, hemos visto la construcción de pirámides, de grandes edificaciones y para honor de los reyes, de tantísimas personas en donde no les importa que muera la gente, que muera de hambruna, que muera por el mismo trabajo. En la Primera, Segunda Guerra Mundial, como usted nos ha mostrado, las masacres, tantísimas cosas. ¿Cuál es, o sea, realmente ya la injusticia quedó? Todos han opinado que la injusticia existe y es una realidad. Ese punto de equilibrio entre sacar de la injusticia, de qué manera, porque es que ese dar limosna, parece que por más sensibilidad que tengamos y por más corazón noble, esa limosna no, eso parece que no sirve. O sea, siempre insisto, y de pronto me da pena también insistir tanto en esto, pero uno tiene que educar de todas las maneras. Yo cuando salgo, que ya tengo un año que no salgo, a veredas, a los barriecitos que aquí visito, educo en todo lo que puedo, moral, social, hasta de cocina, de todo. Porque es que las personitas salen de eso, es aprendiendo para poder analizar, para poder reflexionar, para poder saber buscar un norte. Entonces, la humanidad, no sé, en este crecimiento tan desmesurado que ha tenido, haya habido un desfase, todavía peor del que existía. Entonces, en ese desfase, ya los jóvenes se casan demasiado temprano. ¿Cómo educan a esos hijos si son niños de 14 años? ¿Qué le educan a esos niños? Yo en una ocasión dije, quisiera poder hacer un programa que se llame Madres Adoptivas. No íbamos a traer niños a la casa, sino nosotros quizás irnos todas las noches allá a ayudarlos a hacer la tarea, a estar pendiente de su construcción moral y de su construcción en el estudio normal, científico. Porque es que si no es así, esto no sale, esto nunca va a salir. Yo creo que Dios nos dejó, no sé, pienso, no sé si estoy equivocada,
De pronto Dios nos ha permitido o ha querido que nosotros nos vayamos construyendo, como dijo Chachi, que nos vayamos construyendo. Él quiere que lleguemos a ese 100%, a esa maravilla, que lo lleguemos así, dándonos cuenta, analizando, buscando el bien, ayudando a los demás, pero que los podamos ayudar a salir, porque si nosotros nos ponemos a pensar en unos gobiernos comunistas, esas personitas no están capacitadas para eso. Esas personitas lo que hacen es el desorden peor del que puede haber. Y si fueran realmente a sacar es para ayudar a las personas, pero van a lucrarse ellos mismos. Entonces hay que analizar bien toda esta situación. Para mí que eso es difícil. Y eso tenemos que pensarlo muy bien y tenemos que hacer, no sé, una teoría o una construcción grande sobre eso. Eso era lo que quería decir, padre. Gracias, Ivonne. Yo quiero que ya con esto terminamos esta partecita del credo. Y ahora el tema que sigue es, descendió a los infiernos, eso lo vamos a ver. El tema descendió a los infiernos, pero antes de pasar allá, antes de meternos en ese tema, yo quisiera que nosotros nos preguntáramos cómo vamos en la Cuaresma, cómo vamos, cómo lo marcan a uno las enseñanzas que ha traído a lo largo de su vida, y yo les voy a contar algo que me pasó ayer y que hace referencia a eso. Ayer yo salí de la universidad como al 5:30. Y yo de por la mañana dije, me voy a comer una pizza. ¿Sí? Hoy me como una pizza. Y me fui ahí cerca donde yo vivo. Hay una panadería y venden pizzas. Y se llama Agape. Y me fui para allá. Salí de ahí de donde yo vivo caminando y fui hasta allá, una cuadra y medio. Y le dije yo, ¿qué pizzas tiene? Me las dijeron, sí. Y dije yo, bueno, ¿y cuáles tienen carne? Me dijeron todas, y yo, ay, tan bueno, ¿cuál me voy a comer? Cuando se me vino a la cabeza, ¿verdad que hoy es viernes? Sí. Y viernes de Cuaresma. Y le pregunto yo, ya, ¿y cuáles hay sin carne? ¿Cuáles hay sin carne? Y me pasaron la lista y yo dije, bueno, deme una de esas, ¿cierto? Deme una de esas. Yo hago referencia a la manera en cómo hemos sido formados y cómo eso nos marca, de verdad, nos marca. Y digámoslo así, yo lo digo sin miedo alguno y como escrupuloso, de verdad, lo siento así. Porque más bien me hubiese sentado a comer con alguien que nunca tuviese posibilidades de comer lo que yo como y hubiese hecho más que dejar de comerme una pizza porque tenía carne. Yo sé que ustedes me entienden lo que les estoy diciendo y a partir de ahí yo les pregunto, ¿cómo va la Cuaresma? La Cuaresma busca, la Cuaresma tiene un objetivo, ¿sí? Y ese objetivo
de la Cuaresma redunda en el crecimiento de nosotros como seres humanos y como personas. ¿Sí? En este tiempecito que falta, yo quiero hablarles quiénes fueron el domingo. Yo, pues, de los que viven en el Recreo, por ahí cerca, fueron el domingo a misa al Recreo por la tarde a las 5, que la presidí yo. Yo, padre. ¿Quién fue? Yo, ¿Quién es yo? Diana Parra. Ah, Diana. Listo. Entonces, usted me va a perdonar, Diana, pero yo voy a repetir un poquitico ese evangelio del domingo a las 5, que yo, fue el evangelio del domingo, y que yo presidí la Eucaristía allá. Les voy a leer. Es para que evaluemos cómo vamos. Enseguida el Espíritu lo empujó al desierto. Estuvo 40 días en el desierto y fue tentado por Satanás. Vivía entre los animales salvajes y los ángeles le servían. Después de que tomaron preso a Juan, Jesús fue a Galilea y empezó a proclamar la buena nueva de Dios. Decía, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Renuncien a su mal camino y crean en la buena nueva. Ese es el evangelio del domingo. Yo estoy leyendo de una Biblia que se llama la Biblia latinoamericana, que cambia un poquito las palabras. Entonces, quiero compartirles con esto en este tiempo para que nos preguntemos cómo vamos. Recuerden que este es un tiempo de gracia, siempre será un tiempo de gracia, todos los tiempos, pero hay unos tiempos donde se nos invita a matizar un poquito más. Enseguida el Espíritu lo empujó al desierto. ¿Sí? Recuerden, decía yo en misa, el Espíritu. Y el Espíritu fue el que lo empujó al desierto. Unos versículos atrás, porque proclamamos del 12 al 15, unos versículos atrás, aquí tengo la Biblia abierta, se narra el bautismo del Señor. Detrás de mí viene uno con más poder que yo, sí. Yo los bautizo con agua, pero Él bautizará con Espíritu Santo. En aquellos días Jesús vino de Nazaret, pueblo de Galilea, y se hizo bautizar por Juan en el río Jordán. Al momento del salir del agua, Jesús vio los cielos abiertos. El Espíritu bajaba sobre él, como lo hace la paloma. El Espíritu. En el bautismo, el Espíritu se posa sobre Jesús. En el bautismo hay una voz que dice, tú eres mi Hijo, el amado, mi elegido. Habla el Padre, porque esa es la voz del Padre. Y ahí mismo enseguida viene el evangelio que les leí ahorita. Enseguida el Espíritu lo empujó al desierto. El Espíritu que Jesús tiene es el Espíritu Santo. Es el Espíritu, recuerden, si nos vamos al Evangelio de San Lucas, y la Virgen María pregunta, ¿y cómo será eso? Pues no conozco a varón. Y el ángel le dice, el Espíritu se posará sobre ti. El Espíritu se posará sobre ti. Y luego aquí en el Evangelio de San Marcos, el Espíritu está en el bautismo y ahora el Espíritu lo empuja al desierto.
El desierto es un lugar físico, ¿sí? Recuerden, enseguida dice, estuvo 40 días en el desierto. Decía yo en la Eucaristía, a ver, ahí estaba Diana, si se acuerda, y yo decía que cuando se habla del desierto, por supuesto que se habla de un lugar físico. Lugar físico porque el desierto fue ese lugar, recuerden el pueblo de Israel cuando estaba en Egipto, ¿sí? Y Dios sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y se lo llevó por todo el desierto hacia la tierra prometida, ¿sí? Yo decía el domingo que hay un interés muy particular de San Marcos de decir Jesús es el Hijo de Dios y como tal se tiene que acreditar como Hijo de Dios en sus palabras y en sus obras. Él tiene en su vida que mostrar que es el Hijo de Dios, no solo mostrar con su vida. Y entonces, digámoslo así, hay una comparación entre Jesús y el pueblo de Israel. Jesús, el Hijo de Dios, el ungido por el Espíritu, y el pueblo de Israel. El pueblo de Israel se fue por el desierto. Miren, cuando el faraón los iba persiguiendo, sintió pavor, sintió pavor porque los iban a matar. Y cuando sucedió eso, el pueblo de Israel renegó contra Dios. ¿Para qué nos salimos de allá? Ahora vamos a morir aquí. Renegó. En otro momento, el pueblo de Israel sintió hambre, mucha hambre, y ahí también renegó contra Dios. Cuando estábamos en Egipto, aunque éramos esclavos, teníamos las ollas llenas de carne. Renegó contra Dios. En otro momento de la historia del pueblo de Israel, cuando sintieron cuando sintieron sed, también renegaron contra Dios, que fue cuando tuvieron que golpear la roca y la roca les dio agua, ¿sí? Entonces renegaron contra Dios. Ese es el pueblo de Israel. Ahora Jesús está en el desierto y uno no escucha a Jesús renegar de Dios. Entonces miren, hay una comparación entre el pueblo de Israel que frente a la tentación cayó en ella. En cambio, el Hijo de Dios está en el desierto y se le mantuvo fiel a su papá. Luego dice que vivía entre los animales salvajes y los ángeles le servían. También compartía yo esto. Días atrás estábamos leyendo el libro del Génesis, antes de iniciar la cuaresma en la misa. Estamos leyendo el libro del Génesis. Y uno veía cómo Dios creó todo y que al final le entregó todo al ser humano, le entregó al hombre todo. Y el hombre le puso a los animales nombre. El hombre estaba entre las fieras. Aquí dice, Jesús vivía entre los animales salvajes. Sí. Pero resulta que Adán, que significa humanidad, este Adán, vino la tentación, recuerden Adán y Eva, que también lo proclamamos en esos días, cedieron a la tentación. Y lo que viví, digámoslo así, la belleza del huerto, la integridad de su ser, al
ceder a la tentación, se resquebrajó, se resquebrajó. Entonces también aquí hay una comparación entre Jesús y Adán. Mientras Adán, la humanidad, cayó, Jesús se mantiene fiel, se mantiene fiel. Yo creo que es bueno que nos preguntemos en esta mañana cómo va nuestra fidelidad a Dios. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Sí. Luego dice el Evangelio que Jesús en su proclamación decía: se ha cumplido el tiempo se ha cumplido. O sea, eso que soñaba el pueblo de Israel, eso que esperaban, esa llegada de Dios en persona, esa venida del Mesías, eso que cuando Él llegara empezaba a instaurarse los nuevos tiempos, eso ya se cumplió, eso está ahí. Está ahí porque Dios en persona está en la persona de Jesús, o sea, ya no hay que esperar nada, Él está. Ese tiempo se ha cumplido. Eso es lo que dice, nos está diciendo Marcos. En Jesús ya se cumplió. Las promesas, lo que se había prometido de Antiguo Testamento a hoy, en Jesús está cumplido. Ahí está, es Él. Y frente a eso que como que Dios está ahí, ¿cuáles deben ser nuestras actitudes? Si el tiempo ya se cumplió, si Dios ya está presente, ¿qué se tiene cuáles son nuestras actitudes frente a ese acontecimiento? Son dos. Mire lo que dice la Biblia latinoamericana, dice: renuncien a su mal camino. En otra traducción dice: conviértanse, conviértanse. Yo explicaba en la misa eso. Ese conviértanse es, como desde el punto de vista muy humano, es, a ver, pare, deténgase, deténgase. Digo yo así, por el amor de Dios, pare, ¿usted para dónde va con su vida? Deténgase, deténgase, hombre, deténgase, mujer, piense, ¿usted qué está haciendo con su vida? ¿Usted para dónde va con su vida? Y cuando uno de verdad, de manera realista, de manera humana, uno se detiene y dice, uno puede decir, en este aspecto de mi vida, si sigo así, no sé dónde voy a parar, no sé dónde voy a parar. O se lo digo de esta manera, si en este aspecto de mi vida sigo así, me espera la destrucción. Porque esto no me ha dado nada bueno, porque esto me ha robado la energía, porque esto me ha robado la integridad, porque esto me ha robado el sentido, porque esto me ha quitado. Entonces, ese conviértanse es, para, hombre, no sigas por ahí que te vas a acabar, para, detente. Ese es el conviértanse. Es como, decía también en la Eucaristía, es como cuando el hijo pródigo en el Evangelio de San Lucas, después de tenerlo todo y ver que cayó en la miseria, dice, hombre, ¿yo qué he hecho? ¿Yo qué he hecho? ¿Yo qué hice? ¿Qué me pasó? ¿Qué me pasó? ¿Yo qué hice? ¿Sí? Y dice, y vuelve, voy a volver a la casa de mi padre. Oigan bien, voy a volver. No, me estoy destruyendo, me estoy acabando, me estoy exterminando yo mismo. Yo mismo. Y entonces el hijo pródigo regresa. Ese conviértanse es eso.
Paremos, por el amor de Dios, paremos. Pero no se queda ahí. Y el Evangelio dice, aquí dice, y crean en la buena nueva. Y en la otra traducción dice, y crean en el Evangelio. Cuando uno hace de manera consciente, esa reflexión personal de detenerse, de revisarse, como que el Evangelio le está diciendo a uno, hombre, mete en tu vida, en la vida de Jesús, cree en Él, ¿sí? Yo creo que la conversión empieza no simplemente por reconocer que vas por el camino errado, sino que a su vez, le estás diciendo al Señor, si tú no tienes que ver conmigo, voy a seguir perdido. Ahí dice, crean en el Evangelio, crean, o sea, crean en Jesús, crean en Jesús. Eso es lo que nos está diciendo Marcos, crean en Jesús. La transformación de su vida, eso que te diste cuenta que te lleva por el camino que no es, cree en Jesús, que con Jesús eso se transforma, Esa es la propuesta del Evangelio, mis queridos amigos, esa es la propuesta del Evangelio. Por eso yo les digo, ¿cómo va la Cuaresma? ¿Cómo va la Cuaresma? No perdamos este tiempo de gracia, Y recuerden que el miércoles de ceniza nos decían que hay unos elementos para vivir muy bien la Cuaresma. Uno es la oración, el otro es el ayuno y el otro es el compartir con los demás, ¿sí? Pero no es simplemente ayunar por ayunar, porque eso no tiene sentido, ¿sí? El ayuno me favorece muchísimo a mí porque me cultiva, porque me hace una persona férrea desde lo cristiano, porque hace que yo me suelte de lo banal y me quede con lo esencial. Por eso es el ayuno, para eso es el ayuno. El ayuno no es simplemente para dejar de comer carne, valiente gracia, ¿sí? El ayuno tiene que lograr en mí, forjar en mí una nueva persona y forjar en mí, en abrirme a mí, a tener una experiencia distinta que se llama experiencia de Dios. Y bueno, y lo otro es el mandamiento del amor en compartir con los demás, el compartir. Yo vuelvo y les pregunto, pero esa pregunta no crean, también es para mí. ¿Cómo va la Cuaresma? No me la van a responder a mí, no me la van a responder. Cada uno se la va a responder a sí mismo. ¿Cómo va la Cuaresma? Les pido el favor de seguir orando por Silvia. Sí, padre, disculpe, pero antes de que se me olvide que usted cierre la clase de hoy, me acabo de leer el mensaje de Margarita Cubides, la hija de Ingrid, que nos manda un abrazo fuerte. Yo le dije que estábamos orando por ella en el grupo. Un abrazo fuerte para todo el grupo, para el padre, y que todo va muy bien, mejorando. Entonces, démosle gracias a Dios porque está actuando con poder en ellas dos. Eso quería decirle al grupo. Muchísimas gracias, Silvia. Eso era lo que yo les iba a decir,
oremos mucho por Ingrid, por su mamá, que su mamá tiene más de 90 años. Oremos por ellas, el Señor les regale la salud. Y por tantas otras personas que hay por ahí, conocidos de ustedes, familiares, amigos o vecinos, qué sé yo. Oremos por todos. Todos nos merecemos estar bien, llenos de vida y llenos de salud. Así que oremos por todos, hay que pedirle mucho a Dios. Nosotros que vamos siendo alimentados en todo este tema de la fe, no nos queda más de otra que entre más sepamos y esclarecemos la fe, más nos sentimos los hijos de Dios. Así que oremos por todos. Bueno, terminamos la clase por el día de hoy. Muchísimas gracias a todos y el sábado nos volvemos a escuchar. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Bendiciones. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Bendiciones para todos. Gracias, Padre. Gracias a todos. Ay, yo no escuché una parte, entonces, por favor, necesito esa grabación. Gracias. Muy amable. Gracias, Padre. Muchas bendiciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos que los acompañen. Gracias, Sarita, con tu labor tan buena que haces todos los sábados con nosotras. Con mucho gusto. Qué bonito escuchar tu voz, María. Ay, gracias, muy amable. Sarita, entonces, ¿cómo hacemos ahora? Aquí estoy, Padre. Ya le voy a mandar al WhatsApp un capture de pantalla para que se está compartiendo la pantalla y No se te entiende, Sarita. Ok, ya voy. Ahora sí. Que vas a mandar un capture de pantalla para ¿Qué le dije? Regálame un momento, Padre. Padre, tiene que finalizar la grabación para que se quede grabada en el chat. Ahí queda grabada y todos tienen acceso a ella cuando usted la finalice. ¿Me escuchó, Padre? Padre, tiene el micrófono apagado, Padre. Hola. Ahora sí, ya voy, Padre. Mire, dele detener, por favor, a la grabación y no se me salga de allí de la reunión todavía. Yo ya le mando por WhatsApp un pantallazo para que me comparta esta pantalla, por favor. Ya se la mandé por WhatsApp. Detener, ¿a dónde dice detener? Voy a ver. En donde dice, como si fuera a darle grabar, debe estar así como cuando aparece en el equipo de sonido el cuadrito. Le doy ahí detener. Detener, sí. Ahí ya finalizamos la grabación.